Bienvenidos todos y todas una semana más a Calcio Hoy Día, vuestro podcast de confianza habitual sobre fútbol italiano. Esta semana no hay Serie A, pero no os podemos dejar sin vuestra dosis semanal de aquí de fútbol. En esta ocasión, ya que Maru está de vacaciones, me he traído a Adri Soria, un especialista en fútbol italiano y realmente una referencia a nivel redes, ya que para mí nadie comunica igual que él. ¿Cómo estamos, Adri? ¿Qué tal, Antón? Oye, muchas gracias por lo que me has dicho. Oye, sabes que te tengo mucho aprecio. Bueno, y a ti y a Maru, pero... Y lo siento mucho, ¿eh? Pero aquí se nota quién es el jefe, porque de que se puede pillar días libres y vacaciones, ¿eh, macho? No, aquí siempre acabo yo intentando que esto siga adelante, que el otro me deja tirado. Nada, las palabras, lo mínimo que te mereces. Yo creo que eres una persona que lleva muchos años en redes intentando hablar no solamente de fútbol italiano, pero yo creo que es por lo que más te has dado a conocer, Ujú. sino hablar de fútbol y eso en redes sociales es algo que se hace, pero no creo que con la calidad y cariño que le dedicas tú. Entonces es lo mínimo que se te puede decir. Y además, Muchas como me gracias, señor. comentaste antes de Sí. empezar el podcast, Ujú. estás ahora mismo, bueno, ya estaba la temporada pasada en Radio Betis, si quieres comentar un poquito en dónde se te puede escuchar, dónde se te puede ver. Sí, bueno, en la radio oficial del Betis, que tenemos un programa, dos compañeros y yo, de fútbol internacional, y aprovechando obviamente que el Betis pues está el año pasado en Conference, que llegó a la final, y esta temporada en Europa League, pues ahí aprovechado también un poquito, no solo para comentar los rivales del Betis, sino obviamente para poner foco en el fútbol europeo, ¿no? Que al final pues tratamos las principales ligas, las competiciones europeas, y es algo que yo creo que al aficionado pues le gusta y hacemos un programa muy chulo. Y luego también, pues, bueno, pues el mundo deportivo, en la vanguardia, a nivel de prensa. Así que, bueno, en varios sitios y en muchos a la vez, que sabes cómo funciona esto. Vamos, que estás como todos los periodistas en este país, que te estás multiplicando, estás en varios medios y estás Efectivamente. contando las horas A, de día porque si no, no llegas. a lo que dé, a lo que dé. Bueno, eso es lo que toca y mientras se dé trabajo a periodistas como tú, pues de momento tiramos para adelante. Te traigo esta semana, ya que ¿Mm? otros años sí que te traje más para hablar de Serie A y demás, que evidentemente es una competición que tú manejas, pero te traigo particularmente para hablar de una selección italiana que llegaba a este parón de selecciones Ujú. con unas sensaciones un poco extrañas, con demasiadas inquietudes, te diría yo, estando tercera en la clasificación. Es cierto que había jugado menos partidos que el resto de sus compañeras del grupo y con la obligación de ganar ambos partidos. De momento, ambos partidos se han resuelto con victoria. Sí, o sea, lo más difícil, ¿no? Que al final era ganar los partidos, lo ha hecho. O sea, que hay, Mm. principalmente en análisis general hay que quedarse con eso, con que ha ganado los dos partidos y que sobre todo ese partido ante Israel, ¿no? Que quizás sea el rival directo que tiene ahora mismo en la fase de grupo, es el que más importaba. Más allá de eso, lo que tú comentas, tío, o sea, Italia venía de una etapa en la que con Mancini se tocó la gloria, parecía que volvía otra vez un ciclo en el que no, a lo mejor no ganador, pero sí en el que iba a estar luchando siempre en esas últimas plazas, pero se perdió el Mundial. Luego con Spalletti en la Eurocopa creo que dejó mucho que desear, ¿no? O sea, es cierto de que no era favorita seguramente, pero bueno, venía de ser campeona y yo creo que dejó mucho que desear. Y luego ahora con Gattuso, que llega con una idea de fútbol, bueno, que yo creo que en Italia la conocíamos bien, pero luego ha estado en equipos, por ejemplo, en el Valencia no se lo tan bien, viene de estar en el fútbol croata, o sea, yo creo que hay un poco de desconocimiento acerca de Gattuso, pero a nivel anímico yo creo que en estos dos primeros partidos ha habido una mejoría importante del equipo y hay brotes verdes donde sacar, ¿no? Luego es cierto de que a nivel de juego, pues como todo hay que mejorar cosas, pero son los dos primeros compromisos y esperemos que sea la base y que dentro de unos meses pues podamos hablar de crecimiento. Bueno, al final, Gennaro Gattuso te diría yo que de los últimos entrenadores
es el que menos te va a dar a nivel de juego, sobre todo Pero, menos riqueza, pero a nivel mental sí, es un entrenador que impacta muchísimo. Recordemos que cuando llega al Napoli, llega a mitad de temporada y más o menos consigue solucionar un poco la temporada, sí. incluso ganando un título que gana la Copa Italia en esa final de Mm. 4-2 contra la Juve. Pero llega un equipo que moralmente estaba bastante hundido y es un escenario similar a esta selección. Sí, o sea, es que el Gattuso entrenador es muy parecido al Gattuso jugador, ¿no? Es cierto de Mm. que esta transición se da siempre en los futbolistas, pero en Gattuso sí que es así, que técnicamente, bueno, pues tampoco era un futbolista superdotado, pero que a nivel anímico y ese nivel moral era un tipo que se hacía notar. Y como técnico, allá donde ha ido es lo que ha intentado transmitir, ¿no? Tanto en el Milan cuando salió, como en el Napoli, como tú has comentado. También recuerdo esta última etapa en Croacia, que es cierto de que no lo puedo seguir, pero en algún que otro clip que sí que ha salido a nivel sentimental, pues también se seguía viendo ese Gattuso muy, muy imperial, y es lo que se quería transmitir, yo creo, cuando lo fichó la selección italiana, ¿no? Porque al final, es cierto, veníamos de entrenadores como Mancini y Spalletti, que a nivel táctico yo creo que son dos técnicos muy buenos y que lo han demostrado en sus equipos, pero que quizás Italia ahora mismo necesitaba otro tipo de entrenadores, y que también un poco a nivel histórico lo que ha funcionado en la selección quizás ha sido eso, ¿no? Por ir un poco, bueno, quizás son ejemplos muy... Pero, por ejemplo, el caso de Marcello Lippi en 2006 con Italia, que luego también se la acaba pegando más adelante en la Eurocopa y demás, pero Lippi también era un técnico que a nivel institucional imponía mucho y era un tipo que se hace respetar y que metía quizás ese veneno al equipo, pero es cierto que a nivel táctico pues tampoco te daba muchas soluciones más allá de lo que proponía al principio del partido, ¿no? Y yo creo que con Gattuso vamos a ir un poco en esa línea. Me ha gustado que haya cambiado el sistema por probar otra cosa diferente, por perfiles que tiene Italia ahora mismo en los mejores jugadores para seleccionar. Me ha gustado que haya cambiado ese esquema del 4-2-3-1 o 4-3-3 que veníamos viendo con Italia, y que sobre todo los jugadores, todo lo que han dicho de Gattuso son palabras buenas, y que sobre todo han recalcado y subrayado ese nivel anímico, ¿no? Sí, al final estos entrenadores te diría yo que son un poco pan para hoy, hambre para mañana, pero Sí, mientras el pan sea ganar el mundial, pues claro, ojalá, ojalá quedarme con hambre. Son entrenadores que tienen impacto, te diría que inmediato, al menos a muy corto plazo, y mientras te esté funcionando ese impacto, después no te van a dar grandes soluciones desde el banquillo, porque es así. Spalletti, por ejemplo, es un gran entrenador, un gestor de partidos mucho mejor que Gattuso. Bueno, se sabe y se conoce cuál es su carrera, cómo consiguió desarrollar el equipo en Napoli, pero al final una selección es un contexto muy particular, no tienes tiempo claro, para entrenar sí, básicamente, no tienes tiempo para hacer para ir de menos a más, para trabajar. Entonces, al final, tú necesitas, si quieres construir un equipo, necesitas años. Y muchas veces, como es esta selección, no tienes años, porque ya te encuentras en un contexto donde si pierdes un partido más, estás fuera de nuevo de un mundial y necesitas un cambio urgente y al final se ha optado por Gennaro Gattuso, que de momento ha debutado con dos victorias. Es cierto que sobre todo Estonia era un rival que mucho menor, junto con sí, Moldavia, es el peor del grupo. Bueno, Moldavia es aún peor, la verdad. Pero comenzó con 5-0 ante Estonia, un partido que se ha resuelto, sobre todo en la segunda mitad, ya que a descanso se fueron 0-0, pero lo cierto es que ese 0-0 a mí me parece un poco mentiroso porque la selección achurra tiene ocasiones por sí. todas partes. Sí, yo creo que al final se compensa un poco con la segunda parte, ¿no? Que ya se sueltan y es lo típico, ¿no? Que una vez que entra el balón una vez, entran varias veces. La primera parte, obviamente, dominio de Italia, y lo que hemos comentado un poco fuera de cámara. El único pero, pues que no eran capaces de meterle un gol al arco iris, pero bueno, Mm. falta de puntería, también era el primer partido, los primeros minutos siempre se sabe que quizás está la gente un poquito más nerviosa y menos afinada de cara a acertar no solo en disparos, sino bueno, pues en pases, en construcción del juego, pero a mí fue un partido que, como tú comentas, salvando el rival, que obviamente pues eso le presuponía que era inferior a Italia,
pero fue un partido que me gustó y que creo que se puede asemejar un poco al futuro, a la futura Italia, ¿eh? Más que el segundo partido. Pero simplemente para eso, un poco por perfiles. Y luego los futbolistas del banquillo, al igual que contra Israel, pues también sumaron, ¿no? Entonces yo creo que le salió un poco redonda la idea a Gattuso y también me parece que el haberte ido al descanso 0-0 y no 1-0 o 3-0, por ejemplo, como podía haberse marchado Italia, también yo creo que eso quizás le hizo un plus al equipo, un plus o sea, le hizo un clic a la selección, ¿no? A Gattuso, que me hubiese encantado escuchar la charla al descanso de contra Estonia para ver qué analizaba o qué corregía, pero yo creo que eso fue un plus para a la hora de competir la segunda parte, ¿no? Y salir con otra mentalidad y con las ideas un poquito más claras. Pero oye, sobre todo, yo creo que lo que está intentando Gattuso en estos partidos es ver si encaja bien esa dupla entre Retegui y Moise Kean y a partir de ahí intentar construir, ¿no? Porque en los últimos años, y yo creo que eso es donde hay que poner un poquito también el foco, a Italia le ha faltado un goleador y lo tuvo con Inmóvil a nivel de club, pero a nivel de selección, por mucho que fuese el titular en aquella Eurocopa, creo que mete 2 goles, estoy hablando de memoria, y es un delantero que venía a hacer en Italia números espectaculares. Entonces yo creo que a Italia le falta quizás esa referencia goleadora que, oye, con Moise que en estos partidos los ha encontrado y también con Mateo Retegui. Sí, yo te diría que esa figura de goleador es una figura realmente que no existe a nivel histórico en la selección italiana, porque Cierto, hemos cierto. visto grandes jugadores, ya sea Totti, Del Piero, lo has dicho tú, Immobile a nivel de clubes tiene muy buenos números, incluso Andrea Mm, Belotti, pero es que esos números nunca se han llegado a trasladar a la selección. De hecho, en el Mundial de 2006, Italia gana porque tiene una defensa que es la mejor del imperial, campeonato de sí, sí. lejos. Claro, pero no hay Sí, sí. ningún jugador que anote 3 goles, si no De me falla la hecho, memoria. hablando, no, y hablando un poco de memoria, es un poco, bueno, es un poco como el mundial que gana España, ¿no? Que todos los partidos lo solventa por la mínima. Me parece que no sé si hubo uno pase de grupo que sí que gana 3-0, me parece, Italia, pero a partir de ahí creo que en las eliminatorias se la juega todo por la mínima. Y es lo que comentas, ¿eh? Al final te quedas con el recuerdo de que fue Grosso el que mete el gol, el penúltimo penalti, que es el que mete el pase a la semifinal, a la final, perdón, en semifinales, y sobre todo con aquel mundial, por ejemplo, de Cannavaro, ¿no? O de Materazzi, que Materazzi no tampoco se le presupone titular, iba a jugar Nesta, se lesiona y al final Materazzi, que era un buen central, pero también acaba, yo creo que rindiendo por encima de sus posibilidades, ¿no? Entonces, es lo que tú dices, que es una figura que históricamente nunca ha estado y que, oye, que es cierto de que a Italia le vendría bien encontrarla, pero porque tú piensas en una selección y todas tienen arriba un talento diferencial, creo yo. Quizás no sea el punta, pero sí un futbolista que es capaz de decidir partidos con algún que otro destello, ¿no? Sí, yo creo que los dos últimos máximos goleadores, así Mm, rápidamente por decirlos, en un Mundial de Italia serán Baggio en el 94 y Vieri sí, en el 98. Y a partir de ahí, lo cierto es que Italia o no se ha clasificado para el Mundial porque tenía falta de gol, básicamente, claro. o los máximos goleadores, como ocurre en 2006, han estado muy lejos de O anotar el, grandes cifras. o el Pipo, ¿no? Por ejemplo, el Pipo Inzaghi, otro futbolista que a Mm. nivel de selección tampoco tiene unos registros, y era un delantero que se le caían los goles en el Milan, bueno, y en la Juve Sí. cuando jugó, claro, y en Atalanta, ¿no? Pero era un delantero que tenía gol, porque es cierto de que quizá a nivel de recursos no era el mejor delantero, pero sabía dónde tenía que estar y tenía muy buen olfato a la hora de interpretar la jugada. Y a nivel de Mm. selección, pues tampoco tuvo ese registro. Sí, de hecho, creo que ha sido este parón de selecciones, porque imagino que uno de los nombres que hablaremos es el de Raspadori, ¿no? Que como Sí, revulsivo, ya no solo con Gattuso, sino también con Spalletti, era un tipo, y es verdad que lleva unos números con la selección en los últimos partidos, oye, que son increíbles, ¿eh? Y que viene una racha goleadora espectacular y que quizás un perfil así, pues te hace falta tenerlo en... No, te hace falta, no, 100% hace falta tenerlo en el equipo. Pero que ya ha superado, por ejemplo, en goles con la selección a Totti, que creo que Totti estaba en 8 o 9 goles con la selección, que es una cifra paupérrima y ridícula para un futbolista como lo fue Totti y con la importancia de lo que fue Francesco Totti, ¿eh? Que después, es verdad,
que hay que hablar un poco del contexto de que quizás pues Totti tenga más goles en, obviamente, partidos importantes. Por ejemplo, en el Mundial 2006, él es el que mete el gol contra Australia en un partido súper atascado. Y Raspadori pues lo ha hecho en fase de clasificaciones, ¿no? Contra Estonia, Israel, etcétera. Pero, bueno, que los datos están ahí y que al final no deja de ser llamativo de que un futbolista como Raspadori, ¿no? Cuya carrera, pues, no va a llegar del nivel de Totti, pero que tiene más goles con la selección que el propio Totti. Sí, yo con Raspadori no lo sabía, pero es cierto que ya lleva más goles que Totti, que lleva 9. Totti acabó con 9 en 50 y pico partidos, creo, Ujú. con la selección italiana. Yo había visto que Moise Kean ya había superado a Totti y me parece que es algo realmente anecdótico, por así decirlo, porque el otro día, Sí, escuchando a Quintana en Radio Marca, estaban dando la lista de máximos goleadores de la selección y son todos muy recientes. ¿Por qué? Porque al final están metiendo muchos más partidos de claro, selecciones y no es lo mismo enfrentarte a Estonia que enfrentarte a Alemania, a Francia. Entonces, efectivamente, sí, es sí. que tienes un mayor volumen de partidos, pero es que los partidos son contra rivales menores, con todo el respeto. Entonces, al final, esto Sí, hace sí, sí. que jugadores que no llegan a otros jugadores del pasado superen en cifras muy fácilmente. Tenemos el caso en España de Álvaro Morata, que no sé si es el segundo máximo goleador por detrás de David Sí. Villa. Y es O un incluso, jugador que aquí en España ha sido muy criticado. o incluso Ferran, ¿no? Me parece que, no sé en qué puesto Sí, estaba, pero Ferran también era uno de los futbolistas con más goles en España, que oye, que es un poco lo que se comenta, ¿no? Que los datos y los números están muy bien y que hay que echarle cuenta porque muchas veces te ayudan a interpretar la realidad, lo que ocurre en el fútbol, pero que no debe ser la primera línea sí, de investigación, ¿no? Pero porque al final te puede tergiversar un poco lo que es la realidad. Y eso es lo que tú comentas, pasa en el fútbol de ahora. Y cada vez se meten más partidos, ya no solo en selecciones, sino en clubes. Y demás, por ejemplo, el Mundial de Clubes, antiguamente pues eso no existía y son sí, 7, 8 partidos que te dan opción de sumar más goles. Entonces, es lo que tú dices. Primero, las competiciones que hay, segundo, los rivales. Entonces, bueno, pero es un poco lo que tú es anécdota, ¿no? Anecdótico, pero para sí. que pongamos un poco en contexto, pues eso, que jugadores como eso, Raspadori o Moise Kean, que ya tengan más goles que Totti, pues oye, te hace que pensar. Claro, es que, por ejemplo, en Francia el máximo goleador es Olivier Giroud, que realmente no es un Bueno, y que siempre ha grandísimo estado muy, goleador. que efectivamente siempre ha estado muy criticado, ¿no? Sí. De Entonces, hecho, eh, en el Mundial que ganan, si mal no recuerdo, no tira a puerta. no, no, bueno, Que no había sé si ahí- cero goles seguro, pero es verdad que puede ser que sí. me suene ahora lo de. Pero sin embargo, es que claro, es que esto también hay que Claro, que hace un pedazo interpretarlo. mundial sin Es anotar, pero es mejor, que después, efectivamente, es mejor el delantero, obviamente, al delantero hay que pedirle goles, ¿no? No hay que pedirle que saque sí, el balón bajo los palos en defensa. Pero bueno, pero en aquella selección es que hace un trabajazo, ¿eh? Y es que pocos futbolistas seguramente tuviesen hecho ese rol y ese papel, el de Olivier mm, Giroud. Al igual que otro caso diferente, por ejemplo, es el de Chiro Immobile, creo yo, ¿eh? Porque Chiro Immobile me parece que no hace tan buena Eurocopa, obviamente, como Giroud hace de Mundial, y es un delantero que también los goles pues se les atacaron con la selección. Y a mí Giroud, o sea, a mí Giroud me encanta, pero a mí Chiro Immobile es un futbolista que de siempre me ha encantado, ¿eh? sí, Y ahora que ha vuelto a Italia, aunque tenga y va a tener 50 años y sigue jugando al fútbol, a mí es un delantero que a mí siempre me va a gustar. Entonces, bueno, pues es por poner un poco en contexto, ¿no? Que no son lo mismo las dos situaciones. Que Giroud no mete goles, pero hace un gran mundial, pero por ejemplo, Inmóviles, pues no metió un par de goles, pero tampoco hizo tan buen torneo. O la Eurocopa pasada, ¿no? Con Escamaca, que es un futbolista que termina de hacer muy buena temporada, que parecía que además a nivel técnico, joder, Escamaca es un tío que tiene muchos recursos y que te puede decantar un partido. Y tampoco hizo una gran Eurocopa. Entonces, bueno, es un poco, yo creo que por donde tiene Italia atacar ese futuro, ¿no? A falta un poco de talento mm, decisivo, que quizás lo tenga un poco más por fuera, pero al final yo creo que ningún futbolista italiano, a nivel ofensivo, estoy hablando, creo que esté entre los mejores del mundo. Y yo creo que ahí es donde Gattuso tiene que hacer el bloque, intentar juntar a gente arriba y que con las que tengan, las ocasiones que tengan, pues intentar meterlas. Que oye, que al final en 2 partidos, 10 goles. mm. Sí, al final ya
dato mata regato, pero lo cierto es Exactamente. que el nivel de rival es el que es. En el caso de Ciro Immobile es cierto que lleva más goles que Totti, pero es que si nos paramos a mirar los rivales, ello de que los jugadores actuales tienen más oportunidades de meter gol, es evidente. En el caso de Totti y los dos rivales, las dos selecciones con mayor empaque, a los que ha anotado gol fue ¿Mm? Países Bajos en un partido amistoso y España en las semifinales de la Nations. Pero es que después las otras Imagínate. selecciones, claro, y las otras selecciones son Macedonia, Suiza, Turquía, Chequia, Claro, Lituania, Armenia, Finlandia, son selecciones que no se suele clasificar a torneos mayores hasta efectivamente. ahora, donde los torneos mayores se clasifican media Europa, básicamente. Y por eso, porque también hay más cupos, ¿no? Hay más plazas, entonces es más fácil, entre comillas, pues clasificarte. Entonces, un Mm, poco, pues ese es el ejemplo, que hablamos de Totti, pero porque es muy llamativo, ¿no? No por otra cosa, obviamente, sino porque es muy llamativo, pero igual que Totti podríamos mencionar por todo lo que tú has dicho, pues Del Piero, Inzaghi, sí, es que hay muchos futbolistas que han pasado un poco por ahí y que no terminan de romper esa puerta y que ojalá el día de mañana, pues Italia pues tenga esa figura goleadora, ¿no? Que yo creo que es lo que le falta. Porque ahora hablaremos también, imagino, de los partidos de selecciones, que a nivel defensivo, quizás a mí es donde más dudas me ha dejado. mm. Sí, porque es cierto que Italia a nivel goleador se va con muchos goles, sobre todo se va con muchas ocasiones, porque contra Claro, Estonia creo que se llegaron a 40 tiros en total, que es un número nada, es que, ridículo, la verdad. claro, claro. No sé, 40 tiros, yo es que no he visto partidos así. Y ves los tiros, es cierto que a mitad no iban entre palos, y a mitad rebotaban porque los estonios se concentraban mucho en su propia área, pero la cifra está ahí y mete un poquito de miedo. Irte al descanso 0-0 y que al final, en la segunda mitad, consigues desatascar ese partido. Mm. Contra Estonia acabas ganando 5-0 y contra Israel acabas ganando 4-5 en un partido que ya se te complica al inicio, que tienes que remontar un par de ocasiones y que se vio bastante bien ese carácter de Gattuso, creo yo. Sí, ahí es donde yo creo que está la clave, ¿eh? Que es un partido que se te pone muy pronto de cuesta arriba y que yo creo que Sí, quizás en otros momentos de la selección es un partido que se te hubiese escapado. Por contexto, por cómo se ponen las cosas, porque al final jugabas fuera de casa, los nervios por clasificarte, porque Italia lo tiene difícil para pasar como primera de grupo. Entonces yo creo que eso también te añade más presión. Volver a otra mm, repesca con todo lo que supone, en lo que ha pasado en las últimas repescas y demás, en las que Italia pues no ha clasificado. Entonces yo creo que en otro contexto hubiese cambiado el guión del partido. Pero bueno, con Gattuso, pues ahí es donde lo que tú has comentado. Se vio ese carácter, se vio que el equipo tiró para adelante, que en ningún momento le perdió la cara al partido y que hay que darse con la victoria y por mm, cómo respondió el equipo. Pero también me gustó que en rueda de prensa Gattuso fuese, bueno, pues autocrítico y tampoco escondiese el bulto, ¿no? Y dijese que a nivel defensivo pues hay mucho que mejorar. Y mira que Italia creo que tiene buenos defensas, ¿eh? Y creo que puede armar un buen bloque defensivo, pero es cierto de que contra Israel, oye, se te vieron un poco las costuras. Y obviamente es Israel, si eso se llega a pasar con una selección más potente, véase Francia, España, ¿no? Que son ataques muy importantes. Oye, pues yo no creo que hubiese salido victorioso ni tan, bueno, ni eso, pues, ya no solo victorioso, sino tan bien parado. mm. Es que contra Israel se nota bastante que esta selección está muy por hacer. Contra Estonia ya se vio que esa primera mitad te vas 0-0, pero es que Claro. Israel te comienza a atacar, sobre todo por banda izquierda, que ya comentábamos antes de empezar, con Solomon Ujú. y Di Lorenzo Politano, no consiguen frenar al extremo rival y al final te hace un destrozo que en teoría no es el hombre del partido, pero en la realidad para mí es el hombre del partido. Y esa Sí, sí, sí. inseguridad ofensiva, pues en escenarios más importantes, te va a hacer que no puedas competir. Y mira a los futbolistas que tú has nombrado, que son Di Lorenzo y Politano, que más allá de que Sí, son futbolistas con la selección, oye, muy instalados y que yo creo que son titulares, es que ambos juegan los dos en el Napoli y que se conocen y sí, que son jugadores que han estado
en fases finales. Que es que Di Mm, Lorenzo en la Eurocopa que gana Italia se hace una Eurocopa espectacular, que a nivel defensivo Di Lorenzo es un futbolista que cumple mucho. Entonces, dices tú, oye, pues, o sea, después tú lo ves con el club, por ejemplo, con el Napoli, y es un futbolista muy difícil de superar. Entonces te hace que pensar, ¿no? Si es el contexto, si es lo que le pide el entrenador, no lo sé. Hay que entrar un poquito más en profundidad y solo hay 2 partidos. Obviamente ha podido ser algo puntual, ¿no? El problema de las elecciones es que hay que verlo con muchos meses a distancia, porque el siguiente parón es dentro de unos cuantos meses, entonces ya lo que ha pasado en septiembre quizás se te olvide un poco, ¿no? Entonces hay que intentar refrescar la memoria cuando llegue el siguiente parón para ver lo que ha ocurrido. Pero eso, que lo que tú comentas, que tú has dicho Politano y Di Lorenzo, es que no has comentado, por ponerte un poco sí, no, por no ejemplo, comenté Pepe y Matías. no, efectivamente, no, por poner nombres, no fue Cambiaso, que quizás está un poco más verde a nivel Mm, profesional, y Fabian, ¿no? Que había entrado en convocatoria, por ejemplo, por primera vez. Y dices tú, bueno, pues son chicos jóvenes que le quedan por hacerse y Solomon tiene ya un cierto bagaje europeo. Pero oye, que es un mm. Di Lorenzo y Politano, ¿no? Que ahí vaya donde rascar. Pero bueno, Sí, y que hay que ver además, cómo crece. y que Di Lorenzo, además de ser un lateral derecho muy bueno, ha jugado partidos como central. Me refiero. Es un Claro, jugador que está más que capacitado en fase defensiva. Y efectivamente, Politano, por eso, que igual fue algo Politano como puntual, ¿eh? carrilero. Pero Sí, 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 pero que son dos futbolistas que dices tú, macho, si el agujero está por ese lado, sí. eh, Que debería estar por el otro, precisamente. Debería estar claro, donde está que Di de Marco. hecho, porque está Di No Marco, ahí. que es futbolista espectacular, que, bueno, que Sí, en los últimos meses quizá va un poco que le cuesta llegar al nivel que estaba, pero oye, pero actúa como lateral cuando Benito juega como carrilero y sabemos que a nivel defensivo es un futbolista que le cuesta más conectarse, ¿no? Entonces debería mm, haber estado por ahí quizás lo que tú comentas, el fallo, pero no lo sé. De hecho, a mí, por ejemplo, en parejas centrales, voy a hablar de memoria, pero creo que el primer partido juegan Calafiori y Bastoni, y en el exacto. segundo Dos creo que zurdos. son, sí, y que yo creo que son los que van a jugar, y en el Mm, segundo juegan Mancini, ¿no? Y Bastoni, creo que era. y Bastoni. Sí, que meten propia Bastoni. Sí, y a mí, por ejemplo, me convenció un poco más, y no fue el resultado, ¿eh? Pero Calafiori y Bastoni, y para un futuro creo que me convence más, aunque sean ambos zurdos, ¿no? Que sabemos que en el fútbol esto da Mm. como un poco de toque, pero más que Mancini y Bastoni. Que Mancini me parece un buen recurso, pero no lo sé. A mí me cuesta Mm. creérmelo de titular en una selección italiana. Que también es cierto que aquí, ¿qué apuestas? ¿Por nivel de jugador o por perfil? Porque al final son dos zurdos, que es lo que dices tú, da un poquito más de respeto, pero yo creo que la diferencia entre Calafiori y Mancini es bastante evidente. Calafiori es A ver, mucho mejor jugador. sí, y puede resultar un poco contradictorio, ¿no? Porque yo creo que además tú cuando armas una pareja de centrales, tú buscas que sean complementarios. Y Mancini y Bastoni, por ejemplo, por poner, o Mancini y Calafiori, ¿eh? Me vale cualquiera. Pero o sea, tanto Bastoni como Calafiori son futbolistas que tienen muy buena salida de balón, que quieren ir al corte, que salen hacia adelante, que son futbolistas muy aseados, o sea, son espectaculares de ver con balón. Y Mancini quizás en el juego físico, en el juego aéreo, en ese plano más del choque, más de guardar un poquito las espaldas, es mejor que ellos, ¿no? Entonces se pueden Mm. complementar bien. Pero yo creo que la pareja Bassoni y Calafiori, oye, tiene mucho más que ofrecer y que yo creo que va a ser por donde van a ir los tiros, sobre todo porque aunque Calafiori no sea titular en el Arsenal y juegue un poco también como lateral a veces, más que como central, pero es una pareja que me creo más a día de hoy que Mancini, pero porque Mancini tiene también algunos fallos y errores que como titular yo creo que te pueden lastrar el día de mañana. A mí esto me parece como el caso de España, que todo el mundo sabe que va a ser la pareja titular de aquí a futuro, todo el mundo sabe que Cubarsí y Houston va a ser la pareja titular porque son los más jóvenes básicamente y los que van a tener un nivel mucho más alto que el resto. Me parece que en Italia Sí, yo creo que el salto de Bastoni Cagafiori a Bastoni Mancini o Cagafiori Mancini si se consiguen entender bien, es que tienes dos centrales que uno te es importante en el Arsenal y otro te es el mejor central de Inter, que no estamos hablando aquí de sí, sí. equipos Bueno, y el mejor bajos. central,
de Italia para mí y de Sí, Europa habría que hacer una lista, pero en el top 10 entra seguro, obviamente. sí. Entonces, yo creo que por ahí es donde van a ir un poco los tiros, porque además yo no sé tú la percepción que tiene, pero yo creo que Gattuso no va a cambiar la defensa de 4 y que va a intentar No, morir con eso, ¿eh? Con Di Lorenzo, Calafiori y Bastoni, y el Grey creo será Di Marco, pero es cierto de que por ahí es donde quizás estén un poquito más, donde más agua haga el equipo, ¿no? Porque no tiene un lateral izquierdo puro que puedas ahí meter y al final Di Marco es un tipo con mucha vocación ofensiva que a las espaldas pues sufrirá. es que Gattuso, más allá de la defensa de 4 de 3 de lo que quieras, tiene, digamos, una putada, y es que en el centro del campo tienes tres jugadores que no puedes sentar a ninguno, porque tienes a Varela, Locatelli y Sandro Tonali que sí tienen que estar dentro del campo, De básicamente. hecho, en el último, Israel creo que fue que intentó, bueno, puso a los tres de inicio, creo, ¿no? Sí, En el primer partido no, y en el segundo lo intentó poner a los tres de inicio, que es lo que tú dices, que yo creo que es que los tres son muy buenos y los sí, tres son muy complementarios, ¿eh? Y que al final eh, lo que no te da uno te lo da otro, ¿no? Y yo creo que Varela, Tonali sí que sí son inamovibles, inamovibles. Y Locatelli, a mí me gustaría que jugase, porque es un futbolista que me encanta y que en la Juventus yo creo que muchas veces está criticado más de la cuenta, pero es un futbolista que en los últimos años de la Juve me parece que ha sido de lo más regular que ha tenido el equipo y que tiene una serie de balón increíble, que yo creo que ese perfil le puede venir muy bien a Italia, pero yo creo que de los tres me parece a mí que es el que se va a caer un poco si juega con 4-4-2, porque yo creo que en un 4-4-2 intentará tener dos futbolistas por fuera que sí que sean naturales extremos y no meter a un centrocampista ahí como comodín. Pero obviamente son tres futbolistas que tienen un nivelazo y es lo que tú dices. Oye, qué bonito problema, ¿eh? Pero claro, ¿a quién quitas? ya, ya, porque a ver, lo único, es cierto, lo que dices tú, por ejemplo, contra Estonia se juega con dos extremos, que son Zaccagni y Politano, y contra ¿Mm? Israel se juega sin extremo por izquierda y se mantiene a Politano. Al final, en la izquierda tienes a Di Marco, que te va a dar mucha profundidad, y Claro. tienes a Sandro Tonali, que te va a ayudar defensivamente, que es un jugador que te cubre muchísimo campo. Habrá que ver también el rival y cómo juega con ellos, pero a mí me parece que quizá esta posición es donde va a jugar más Gattuso con nombres, de si juntar a los tres o quitar a uno para meter un extremo más puro. El resto de posiciones sí que me parecen bastante fijas, porque por ejemplo, Nicodoro Veiga se va sin jugar siquiera, Gatti se va sin jugar, Villanova se va sin jugar, entonces son jugadores que son básicamente suplentes. No Sí. es que haya rotaciones ni nada. No, Gattuso hace un pero par de cambios y ya. claro. Pero es que en las selecciones yo creo que muchas veces pasa esto. Y obviamente, aunque sea el primer contacto de Gattuso con la selección italiana, pero lo que es el bloque, la columna vertebral, es que eso yo creo que él lo tiene prácticamente decidido. Y si no pasa Mm. nada de aquí al verano, no hay una lesión importante, ¿no? Ni nada por el estilo, es que yo creo que Gattuso va a cambiar poco. De hecho, yo creo que a día de hoy nos saldría, si hacemos una convocatoria de Italia con los que están disponibles, yo creo que nos saldrían de los 26, yo creo que 23 podremos Sí, acertar fácilmente, creo yo. Porque es que sí, tampoco pero hay mucho más donde rascar. claro, ese es un problema bastante gordo, porque por El ejemplo, único, por ejemplo, que yo tengo dudas y que me gustaría verlo es cómo evoluciona la temporada de Scalvini en la Atalanta. sí, Porque yo creo que sí, cómo se si, recupera físicamente, porque eso es duro, ¿eh? sí, Ya tanto tiempo porque, por ejemplo, parado, Escamaca tampoco está muy lejos de su mejor nivel, pero yo creo que lo va a intentar llevar a la selección, pero porque también es un fútbol. Yo creo que va a estar un poco entre lo que haga Espósito, Pío Espósito, sí, y lo que haga Escamaca, porque me parece que son dos delanteros que pueden aportar cosas distintas y sobre todo si juega con dos delanteros, bueno, igual te llevas a los cuatro, ¿no? A Ken, Retegui y a ambos, pero yo creo que un poco ahí puede estar la cosa, ¿no? En cómo se recupere Scalvini, sí que si el Atlanta coge buen ritmo y físicamente se encuentra bien, oye, yo creo que es un central que también te puede aportar mucho en el equipo. y además Scalvini diestro, es decir, por fin puedes introducir Claro, otro central que no sea zurdo. Ahí habría que ver si el descartado sería Gatti o sería Mancini. En principio,
debería ser Gatti, pero bueno, nunca se sabe. Y respecto al 9, esta pareja de Moise Kean, Retegui, a mí me ha gustado. Es cierto que Retegui estuvo muy activo en algo que siempre se había criticado y es en ese juego de espaldas, de apoyos y Sí. demás, pero, pero bueno, de cara a puerta al final se va con buenos números. Si a ti te dicen que en 2025 o 2026, ¿no? La pareja de Hmm. delanteros iban a ser Ken y Retegui, o los delanteros de Italia, ¿cómo te quedas, macho? Porque yo creo que, No, bueno, Moise Ken podría ser, ¿no? Que si en 2020 por ahí te dicen, hace 5 años, oye, que dentro de sí. 5 años van a ser Ken y Retegui, pero Retegui, por ejemplo, que obviamente salió así un poco de debajo de las piedras, ¿y Bueno, cuántos si delanteros se han quedado por el Si camino? te dicen que va a ser Moise en la presentación con la Fiorentina, que ponen una diana y van todas fuera, pues te quedas un poco, eso es Es un poco increíble, actual. macho. A ver, Sí, es lo que comentas. Yo creo que a mí Moise Kean es un delantero que me encanta, pero me recuerda mucho en ciertas cosas a Balotelli, ¿no? Pero porque son dos delanteros que creo que tienen muchísima calidad, que pueden aportar mucho al equipo, pero tienen una cosa que juega muy en contra de ellos, que es la mentalidad y la cabeza. Y Moise Kean está en la Fiorentina, que juega Conference League y no está en un equipo champion, creo yo, por la cabeza. Y mira que ha hecho una temporada increíble, pero juega el primer partido de la temporada en Conference en la previa y le expulsan. Y tiene esas desconexiones que yo creo que son muy en contra suya. Y hay que aplaudir, yo creo que el trabajo de Paladino, que el año pasado lo que hizo con Moise Kean, de explotarlo, de rodearlo bien y de hacerle sentir importante, porque sin él yo creo que Moise Kean no estaría ahora mismo en la selección italiana. Entonces, a mí es un delantero que me encanta, que yo creo que podría ser el 9 de Italia y que ojalá sea así, pero quede una temporada por delante y yo no pongo la mano en el fuego por él, pero porque, ya te digo, porque creo que es un tipo muy volátil, ¿no? Entonces, ojalá no se desconecte y ojalá siga centrado en esta línea que tiene ahora y que así sume a la selección. Y el caso de Retegui, que por mucho que esté en el fútbol árabe, es que yo creo que va a ser sí, porque allí hará goles 100%, físicamente estará preparado, al final el fútbol árabe, la liga, pues ha subido algo de nivel de competición y si Gattuso lo ha sumado ahora en el equipo, es un tipo que va a ir. Pero es que tampoco hay muchos delanteros en Italia que puedan ir, es que no me extrañaría que en diciembre Balotelli volviese a sonar para la selección, y dijese que todavía tiene ese sueño por cumplir, ¿no? De volver a una competición con Italia. Pero es cierto, pero es que no hay mucho, yo creo que donde rascar en el tema del 9. Y lo que hay es lo que hay. Se ha inventado un poco a Pío Expósito porque viene a hacer una gran temporada en la Spezia, porque viene a hacer un gran mundial de clubes, pero sabemos lo que hay. Y en el Inter va a jugar poco o casi nada. sí, eso habrá que ver. Yo tengo la opinión de que sí que va a jugar, pero también porque, a diferencia del año pasado, donde los suplentes de Lautaro y Thuram dejaban bastante que desear. Este año sí que me parece que hay más competitividad. Y se ha Sí, gastado dinero Inter para aumentar competitividad y Pío Expósito hombre. viene de una temporada en Serie B muy buena y me parece que va a ser una apuesta Sí. de Inter. Eso Y yo Kibu lo tengo esa conoce, opinión. ¿no? Sí, bueno, Kibu, yo también tengo opinión de que va a durar poco. En el Inter, si sigue así, va a durar poquito, porque, a ver, hay que ver a Kibu, ¿eh? Porque Ya, yo creo sí, que está sí. ahí por quien ha sido y no por quien es. Que eso pasó bastante en el Milan de mediados de la década pasada, con los entrenadores, y no les fue excesivamente bien. Pero bueno, habrá que ver No, con Kibu. y también, o sea, pero para no tratar de analizar ahora que estamos con la selección, pero por mencionar ya, también está un poco ahí, pero porque sabemos que el Inter tiene muchos problemas económicos Sí, y ya hemos visto el mercado que ha hecho, que aunque haya fichado a Boni, bueno, Pío Expósito, porque al final es del equipo, a Suchic, pero que ha fichado un poco más y un equipo que viene a hacer finalistas de Champions con la final que ha hecho venir un entrenador importante es comerse una marrona gorda, ¿eh? Porque es lo que tú dices, te pones a que en noviembre estés fuera del Inter por malos resultados y porque la plantilla quizás no ha sido tan completa como tú esperabas. Y Kibo al final, en este tipo de casos, cuando te llega un banquillo así, o lo coges ahora o seguramente esa oportunidad no vuelve a aparecer en muchísimo tiempo mm, o nunca más. Entonces, se ha juntado un poco, yo creo que hay el hambre con las ganas de comer. Pero sí, es cierto de que yo creo que la temporada del Inter, pues hay que ver cómo funciona, ¿no? Y en el caso de la selección italiana, lo que te digo, yo creo que
hemos hablado del 9, de la defensa, el portero está más que cantado que va a ser Donnarumma. O sea, es que tampoco, hay mucho más. O sea, sí, Vicario A tal, ver, pero, sí, se puede meter eh, a Vicario y Benet, pero pero yo no creo que vas a estando mover a Donnarumma. Donnarumma, efectivamente, estando Donnarumma no creo yo que haya otra opción y sobre todo el centro del campo, que el centro del campo y tal, lo que tú has comentado antes, esos tres son muy buenos, más Robela, que es un futbolista que para el resto de los espectadores quizás pues no sea tan conocido, pero en Italia esta última temporada con la Lazio ha sido espectacular, es un futbolista Sí. increíble. Fabian, que puede aportar, el caso de Raspadori para cambiar un poco el sistema, ¿no? Y que siempre del banquillo suma. Pues oye, eso es donde tiene que intentar Gattuso reforzarlo bien, ¿no? Que luzca el centro del campo y que ahí es donde pasen cosas. Te iba a decir, ¿no te parece Fabián el mismo perfil de jugador que David Fratesi? Es decir, jugadores de Mm. mucha llegada de segunda línea, pero que para torneos así quizás se te quedan cortos. Sí, sí, sí. O sea, Fratesi, siempre que lo hemos mencionado, ha sido por aparecer siempre, pues eso, como revulsivo, ¿no? En el banquillo, que sale y te atasca el partido. Y él, yo creo que siente o tiene el pensamiento de que si sale a otro equipo puede ser titular. Y no te digo que no, pero creo que no luciría tanto. Pero porque son futbolistas de contextos muy determinados. Y el caso de Fabián, igual. Fabián con el Bolonia, pues puede lucir mucho porque es un equipo en el que se está haciendo y está creciendo y poco a poco irá subiendo escalones, pero tampoco yo creo yo que Fabián esté para ser titular en otro club y son futbolistas los dos muy parecidos que en momentos determinados pues te pueden destacar un partido, pero como titulares a mí se me quedan un poco cortos. No, es que además que como competencia tienes a jugadores que estamos hablando de talla mundial, incluso Nicolás Claro. Robega me parece que está para un equipo Champions. La temporada pasada Sí, fue sí. muy, muy seria y tiene suerte, entre comillas, de continuar De hecho, en el mismo equipo. de hecho, yo con los problemas mucho que tiene también la Juve, que en el centro del campo, que está Locatelli es de los pocos que puede intentar sacar el balón y tal. La apuesta por Douglas Luiz no salió bien, que parece que iba muy bien encaminada y no salió bien. Y que A además ver, ya a mí Robela, que está la en la, apuesta en la fue Juve. rara, cuanto menos, ¿eh? Joder, a mí en el Aston Villa sí que me convenció, la verdad. Y yo pensaba que era un salto eh, bien, o sea, bien tirado, ¿no? Porque al final la Juventus estaba en reconstrucción, que podía haber sumado puntos, que venía Thiago Motta, que sabemos que iba a jugar con mucha gente en el centro Ujú. del campo y yo pensé que no se iba a pegar la hostia tan pronto. Pensé que iba a funcionar mejor, sobre todo por la pasta que pagaron, macho. Que es que ahí yo creo que eso sí fue un buen agujero para la Juve. Y en el caso de Robela, pues eso mismo. Al final es talento nacional, futbolista joven, que viene a hacerlo bien en la élite, que está para más que bueno, más que la Lazio no quiero decir, sino que está para jugar competición europea. Al final la Lazio pues Sí, se ha quedado en nada. Y que ya venía de pertenecer a la Juventus, me hubiese parecido un movimiento interesante, la verdad. sí, la verdad que encaja bastante bien y también ayuda como a recuperar un poco las raíces italianas de la Juventus, que vivió su Sí, mejor época con todos jugadores italianos en defensa, sobre todo, bueno, hace 10 15 años, y ahora mismo pues poco o nada queda, porque el único italiano es Sio Cartegui o en defensa tienes a Gatti, que hombre, bajón sí, bastante importante. Pero bueno, eso sí que hay muy pocos nombres que te pueden cambiar en el 11 y se vio en ambos partidos como Gattuso apenas toca un par de piezas, quizá meta a Zaccagni, quizá quita a uno de y medio, pero al final el que mejor jugó seguramente si combinamos ambos partidos fue Giacomo Raspadori, que lo mencionaste tú al inicio, y veremos si se queda con este papel de desatascador, porque lo cierto es que en ambos partidos fue entrar al campo y el equipo mejoró bastante. sí. Y sobre todo por esa posición que ocupa siempre en entre líneas, ¿no? Que a nivel futbolístico Italia tiene también pocos futbolistas en ese sector y Raspadori sabe moverse muy bien. Es que cuando lo ha hecho en el Napoli y saliendo desde el banquillo siempre ha cambiado en los partidos. Que yo creo que es un rol que va a tener ahora en el Atlético de Madrid. Primero, Mm. por el nivel de atacantes que hay, que es muy difícil quitar a los que están. Y segundo, porque yo creo que viene un poquito en ese papel de Correa, ¿no? De ser el futbolista número 13 o 14
que sale para cambiar el partido, para meter ese gol que le hace falta. El año pasado en el Napoli para el Scudetto, yo recuerdo la segunda vuelta, partidos en los que él mismo fue el que cambió el rumbo y que ayudó al Napoli a ganar el título. Y en Italia, pues, en esta ronda de selecciones se ha visto así. Y yo creo que de momento será así, pero primero porque tiene dos delanteros por delante que me parece que encajan bien con Gattuso y que lo han hecho bien en estos dos partidos. Y segundo porque en centro del campo no vas a quitar o no vas a romper el sistema por meter un media punta más, ¿no? Y luego a mí en banda pues no me convence mucho, me gusta más por dentro o como segunda punta Raspadori. Y entonces yo creo que de momento se va a quedar con ese rol, pero oye, es verdad que le ha salido a pedir de boca a Gattuso, vaya. Sí, Raspadori cuando tiene más huecos, la verdad es que se mueve muy bien sin balón y de hecho no me acuerdo qué gol fue contra Israel, que son todos pases en corto y Sí. recibe Raspadori en área, creo que fue el cuarto o quinto de Italia, que recibe en área pequeña porque se mueve muy bien sin balón y eso es lo que ya ha caracterizado toda su vida. Pero bueno, esto poco más que comentar de este parón. Creo que hemos comentado todo. Sin más, no, si me quieres corregir en alguna cosa, pero de momento, Yo, el poco más. único nombre que te quería preguntar, porque no lo he mencionado y me parece interesante, ¿tú qué crees que va a pasar con Orsolini? Pues buena pregunta. Porque es que ese jugador, yo no sé, bueno, ese jugador, esa posición, yo no sé por dónde va a Sí. tirar Gattuso. Porque dependerá del rival. Por ejemplo, contra Moldavia sí que te puedes meter a Orsolini o Zaccagni por esa, lo metes por esa Mm. banda o por Politano. Pero al final Orsolini es un jugador que defensivamente te va a dar menos que Politano y que en ataque va a ser más diferencial. Pero si vemos el rendimiento de Politano con Israel, defensivamente tampoco hizo gran partido. Entonces, no me sorprendería que contra, por ejemplo, Moldavia o incluso Mm. en partidos importantes pueda jugar de titular. Siempre que en esa banda no haya un jugador hiperamenazante, como fue el caso de Israel, que tenías al reciente fichaje de Villarreal amenazándote todo el rato y necesitabas un perfil más defensivo. Pero sí que lo ves en una lista para el Mundial, Sí, yo porque sé. es que al final es un futbolista que es que cuántas temporadas lleva ya haciendo números, o sea, Es de que la temporada pasada demenciales. es de enfermo. Claro, es La temporada que pasada de y sí, Orsolini, y siguen, o sea, y siempre lo mismo, ¿no? En plan, o sea, siguen Bolonia, que es un equipo que tal, no sé por qué ningún equipo Champions, nada, o sea, el debate que hay, ¿no? Con Orsolini y que además mm, con Spalletti, pues parecía que no le entraba por el ojo, porque lo ha mm, llevado, creo que una vez o dos y prácticamente obligado, ¿no? Porque ya se le echaba la gente encima y porque yo creo que ya los motivos para no convocarlo se le acababan. Pero sí. yo creo que es un futbolista eso que, hombre, que para una convocatoria entraría, que con Gattuso yo creo que va a contar con él, pero aunque lo que comentamos, aunque al final los números de Orsolini, por ejemplo, respecto a Politano, que sean mejores, pero es verdad que Politano yo creo que te aporta mucho más en juego y tal que Orsolini, ¿no? Entonces, yo creo que partiría como suplente, pero bueno, es un futbolista que siempre se ha puesto en Italia en el ojo del debate y que por eso mismo, que a ver qué opinas tú de él. Pero bueno, yo creo que una lista Mm. de. Si la hacemos a hoy para el Mundial, hombre, yo creo que sentaría. Además, espero una buena temporada de Orsolini este año. Sí, hay dos nombres ahí que deben entrar. Uno es Orsolini y si no entra Orsolini, habrá que ver la temporada de Mimo Berardi. Porque estando en Serie B tienes la excusa de no llevar a Berardi porque está en Serie B, pero Sí, es que si te hace pero buena temporada, lo vas a tener que llevar. Porque para el sí. Mundial no te queda nada. Y es cierto que tiene 31 años, lo que quieras, pero si te rinde esta temporada, lo vas a tener que llevar sí o sí. Entonces, un puesto va a estar entre ellos dos. Sí, pero bueno, la edad, es Sí, que sobre todo en el fútbol de ahora, yo creo que ya el argumento de la edad se tiene que ir acabando, ¿no? Y cada vez son más sí. los entrenadores y equipos que apuestan por quizás jugadores veteranos pero bueno, con un rendimiento espectacular. Es que al final hay tantas cosas ahora para intentar mejorar a nivel deportivo, a nivel físico, que ya el tema de la edad deja de ser un motivo para no elegir a alguien, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, el tema de Verratti el año pasado en Serie B que se paseó,
porque se paseó. O sea, es que no tiene otra Claro, palabra. Se paseó, es que no tuvo competencia en el rival. Tanto él como Lorienté. O sea, es que el Sassuolo tenía dos futbolistas por banda espectaculares y se paseó. Pero ya el otro año, el año anterior y todos los casados en Serie A con el Sassuolo, es que siempre ha hecho unas temporadas increíbles y unos números a tener en cuenta. Es como el caso de Iago Aspas en el Celta, ¿no? En España, que siempre además ha hecho muy buenos números y siempre se ha dicho, joder, pero ¿por qué no vaya Iago Aspas para la selección? Porque al final son decisiones del seleccionador, ¿eh? Pero que por números, obviamente, tenían que haber entrado. salvando un poquito de distancias, el caso de Yago Aspas, a mí me recuerda un poquito a la mala suerte que han tenido delanteros como Berardi o Ciro Immobile, sobre todo, perdón, Berardi no, como Andrea Belotti o Sí, Immobile, sobre todo Belotti, que a nivel Torino ha tenido muy buenas temporadas, pero después llegaba a la selección y no daba el nivel. Yago Aspas, yo creo que lo que más se recuerda es el penalti fallado, porque llevas sí, muchos años pidiéndolo y con motivos de sobra y llega a la selección y falla el penalti. Entonces, eso como que te da argumentos para no llevarlo. Evidentemente, no es un argumento realista o no es un argumento sí, sí. que sea, no tienes que llevarlo porque ha fallado un penalti, pero al final ese recuerdo para la afición te queda. Y es un poco lo que ha sucedido con varios delanteros en la selección italiana que a nivel Serie A te meten 20, 25 goles por año en su mejor época, pero después Sí, con la selección se te quedan cortos. puede ser, eso sí, es cierto que puede ser que esté por ahí. Bueno, entonces veremos qué nos depara esta selección. De momento va segunda con 9 puntos únicamente. Se clasifican las dos primeras. Primera es Noruega con 15 puntos y un partido más. Es decir, necesita el combinado churro que pinche en dos Claro. ocasiones. Necesita que pinche contra ellos en su duelo directo y otro partido más. Algo bastante difícil, ya que le quedan 3 partidos. Y necesita mínimo 2 derrotas. Entonces está complicado. Lo más factible es quedar segunda del grupo, tiene un partido menos que Israel, pese a estar empatados a puntos con Mm, 9. Entonces con ganar los partidos que quedan o perder uno contra Noruega, si ganas a Israel el siguiente partido, ya estás dentro, porque por matemática básica y por duelo directo. También sería importante, ya verás que eso se vio bastante contra Estonia, como intentaban después de cada gol ir a por más, porque es importante, pero en principio la única posibilidad es quedar segunda del grupo y acceder a eliminatorias al Mundial, que realmente hay muy mal recuerdo en la bota de estas eliminatorias, de este sí. playoff de acceso al Mundial, porque el recuerdo contra Suecia siempre estará ahí. Sí, es que son dos episodios traumáticos para una selección como Italia y volver a otra repesca, o sea, sería traer un poquito fantasmas del pasado. Pero bueno, esto como siempre, en el fútbol no te da tiempo para lamentarte, obviamente, ni pensar en lo que ha pasado, sino pensar en el futuro y mirar hacia adelante, porque es que no te da tiempo material. Así que si llega la repesca, bueno, pues a pensar en que Gattuso sea capaz de romper esa maldición. El problema es que la última jornada es contra Noruega, precisamente. Entonces, quizás a ese Mm. partido ambas selecciones lleguen ya sabiendo que quizás pues no se jueguen nada. En el caso de que se jueguen, va a ser un partidazo. Pero es posible que lleguen ya sabiendo que Noruega quizás sea primera y que Italia pues sea segunda de grupo. Te iba a decir, para ti, ¿cuál de las dos eliminatorias del Mundial fue más traumática? ¿La de Suecia o la de Macedonia? Porque la de Macedonia, además, se da con una derrota por 0-1 con gol de Trajkovski, que había Sí, hecho bastante buenos años en el Palermo, y una un selección Palermo. italiana que el centro de campo era Berratti, Barea, Jorginho. Es decir, era inconcebible que ese centro de campo se quedase fuera, pero Mira, yo creo que, claro, o sea, para los italianos, yo creo que más traumática fue la primera, la de Suecia, pero mm, porque es la primera. Y aunque Suecia tenía mejor selección, no deja de ser la primera después de muchos años. O sea, es que sin estar en un mundial, es que eso era impensable. Entonces yo creo que fue más traumática esa, pero me parece que es una hostia más gorda la segunda, obviamente, contra Macedonia. mm,
en la que además me parece que era semifinales y que si pasabas, jugaba contra Portugal, me parece, ¿no? Sí, Que bueno, que si te elimina Portugal, bueno, pues es una selección también importante, ¿eh? Pero que te elimine Macedonia en unas semifinales del playoff este o de la repesca, me parece que es más dolorosa, sobre todo por lo que tú comentas, porque venía de ser campeona de Europa, porque tiene una selección brutal y que era muy superior a su rival. Y encima te meten ese gol, que fue un golazo, pero no sí. sé. Creo que fue más traumática la primera, pero la segunda creo que fue un golpe más duro. Porque además es eso. Además el gol fue en el añadido, si mal no recuerdo, contra Sí, Macedonia, contra Suecia. Yo lo que recuerdo fue mucha desesperación. De que en los últimos minutos hay una y imagen de famosa los de De jugadores, Rossi. esa, Sí, sí. ya, ya. Típica imagen de Rossi de cómo me vas a meter a mí, mete a este, ¿sabes? Entonces fue bastante ridículo en Sí. ese partido y esa eliminatoria en general, te diría yo. Después es cierto que contra Macedonia, lo que comentas, eran semis y después te tocaba Portugal, que contra Portugal, pues es A ver, entendible, no, no claro, pasa. hay más chances de que te vayas a casa, ¿no? O sea, pero porque es Sí, normal, porque está más equilibrado el partido. Pero es que todos pensábamos eso ya, que al final iba a ser pues Portugal e Italia, claro. O sí, sea, que era un partido que decimos, uno de los dos se va a casa. Pero contra Suecia, que bueno, que sí, que tenía buenos jugadores, ¿no? Porque estaba Ibra todavía, creo, Forsberg en un gran mm, momento. Bueno, pues había Olsen, o sea, había buenos jugadores, pero es cierto de que también tenía buena plantilla Italia. Algunos jugadores quizás no, el técnico creo que era Di Biagio, ¿no? Que también, bueno, fue un seleccionador que tampoco acabó calando en la no, selección ni era en... Ventura. Ah, Ventura, cierto, era Ventura, sí, sí. Ventura que desde ese momento sus días de entrenador acabaron, No lo básicamente. llaman, no lo llaman ni para felicitarle el cumpleaños, ¿no? Pero bueno, normal. Había estado ya Pero Salernitana, si mal no recuerdo, sí, pero había sido un poco penoso su paso por sí, sí, sí. Salernitana. Bueno, fue un invento ahí también que se sacó la federación para, no sé, para ver si funcionaba o no. Y sobre todo lo que tú dices, yo la desesperación y la frustración de los futbolistas. Porque llega un momento Mm. del partido en el que ya sabes tú que el 0-0 no se iba a mover. Y esa desesperación de... Es que la imagen esa de Rossi es muy mítica. Y que un futbolista te diga, te rebota así esa decisión, ¿no? Sabiendo, porque además yo creo que todo el mundo se daba cuenta. Sí, que Sí, muchas veces meter más atacantes pues no es la solución. Pero bueno, sabiendo que tienes que remontar un partido, macho, tienes a futbolistas como Insigne y tal en el banquillo. Son jugadores que te pueden decantar una eliminatoria. Meter a un medio centro defensivo como era, no sé, son decisiones que no se van a entender y que esas imágenes al final, pues, lamentablemente han quedado para el recuerdo. sí, la verdad que ese partido fue bastante duro de ver porque fue aburrido como pocos. Esa selección en general era muy aburrida. Había que Malillo, tomarse sí, un sí. par de cafés. Sí. Bueno, esta tampoco es excesivamente divertida, pero a No, mejor. pero bueno, al final, al menos nos han dado goles, ¿no? A Tutiplén. Por lo menos te Sí. mantiene un poquito pegado. Tanto anotados como recibidos. Bueno, Efectivamente. eso es positivo. Y cambiando un poco de tema, ya por ir cerrando el podcast, aprovechando que estás por aquí, te quería preguntar un poquito Ujú. de Serie A. Es cierto que llevamos muy pocas jornadas, llevamos Sí, 2 partidos. Los que estaban la temporada pasada arriba siguen arriba, sobre todo el ganador, que es el Napoli y continúa primero. Te quería preguntar, en estas primeras jornadas, ¿algún equipo, jugador que te ha gustado y sorprendido? bueno, un poco a ese nivel general, obviamente. La Cremonese a mí me ha sorprendido, pero porque no esperaba este rendimiento tan inmediato, de que levantase dos partidos, sobre todo el primero contra el Milan, en San Siro, y al final, pues, es algo obvio, ¿no? Pero que ha sumado 6 de 6 es ya un buen colchón con respecto a otros equipos que seguramente vayan a San Siro y acaben perdiendo, ¿no? Entonces ahí ya tiene un poquito el pulso ganado con algunos rivales directos, que yo creo que es un equipo que va a sufrir, ¿eh? De aquí a final de temporada Sí. y que yo ya en verano, aunque hayan fichado a Bardi, ¿no? El Mundo Vázquez, Vazquiroto, es un equipo molón, es un equipo que es chulo, pero que yo creo que para competir en Serie A pues le queda un poco. Y luego, por ejemplo, en cuanto a decepción, es que yo creo que hay unas cuantas a nivel general, pero porque llevamos pocas fechas, lo que has dicho, pero
El Inter ahí me deja muchas dudas, que yo creo que acabará compitiendo por la parte alta, obviamente, pero me deja ciertas dudas. La Fiorentina, por ejemplo, con Pioli, pues tampoco me la termino de creer en estas dos primeras fechas. Entonces, a ver cómo sale un poco ese experimento. Y también tengo, por ejemplo, dudas con la Atalanta, que es cierto de que este año post-Gasperini me parece a mí que va a Mm. bajar el nivel porque es inevitable. Porque a mí Juric, no lo sé, pero tampoco lo veo como el entrenador que debería haber continuado el proyecto. No sé, el mercado de fichajes también ha sido un poco a la baja, ¿no? Los futbolistas que ha fichado. Entonces yo creo que él objetivamente va a ser estar en Europa, pero no estar en Champions. Al menos es lo que yo le auguro al equipo. Pero me parece que es un equipo bueno, que a mí esta primera jornada me ha dejado ciertas dudas, ¿no? Y tengo muchas ganas de seguir viendo al Parma, por ejemplo, que aunque los resultados no le han salido bien, pero me parece que tiene buena pinta el proyecto con Carlos Cuesta y obviamente el problema de estas situaciones es que hay que darle tiempo y que muchas veces el tiempo no, en el fútbol no espera a nadie y que como Mm. los resultados no den, no se puntúen, aunque las sensaciones sean positivas y buenas, las dinámicas tienen mucho que ver. Entonces, hay que ver un poco cómo evolucionan. Pero bueno, por ganas de ver, sin duda yo creo que también el Parma es uno de los equipos que más me llaman. Bueno, me han gustado varios equipos que has comentado, sobre todo Cremonese y Parma. En el caso de Cremonese, es cierto que es bastante irreal que lleven 6 de 6, Claro, pero lo cierto es que la salvación suele estar barata en la Serie A, es decir, sí, con 34, 36 puntos, puedes incluso mantener la categoría, que es lo que lleva pasando en años recientes. Y es cierto que el nivel de abajo suele ser bajo, suele ser bastante bajo. Entonces, esos 6 puntos les puede dar bastante espacio para quizá una racha de malos resultados, como pasó a Udinese o a Turino el año pasado mismamente, que son dos equipos que empezaron muy bien y después se fueron a menos. En el caso de Parma, la apuesta por un entrenador joven a mí me gusta bastante y que tiene algún jugador, como puede ser Bernabé, que lo comentamos en este podcast bastantes ocasiones, que son que están para jugar al fútbol y para jugar muy bien, igual sí. que Nico Paz en el Como mismamente. Las lesiones, ¿no? Con Bernabé, que el año pasado nos privaron un poco más de verle, pero venía a ser un año en Serie B importantísimo, pero sobre todo yo creo que la clave está eso, en que las lesiones le respeten, de que tenga un año con mucha continuidad, porque es un futbolista que es muy bueno y que aunque físicamente parece que no está para la élite, pero es un futbolista que marca diferencia y que juega muy bien al fútbol, que sabe mover bien la pelota, entonces yo creo que con Carlos Cuesta se va a entender bien y que obviamente se nota cuando en el Parma se nota cuando está y cuando no. Entonces yo creo que Mm. es un equipo que, bueno, con Pellegrino también arriba, ¿no? Es un equipo con futbolistas de perfiles jóvenes que el año pasado lo hicieron muy bien en Serie A, se salvaron, consiguieron el objetivo, que este año va a ser tratar de salvarse y dar un pasito más. Así que yo, por ejemplo, de los equipos así que más ganas tengo de ver, pues yo creo que el Parma, obviamente el Como, ¿no? Que es un equipo también muy divertido, pero como ya venimos del año F. Fábregas, pues al final va a ser continuidad. Pero así de proyectos, digamos, que empiecen y que están arrancando, yo creo que el que más me llama es el del Parma. Además, bueno, has mencionado el caso de Como. Es cierto que te vienen de un año donde, sobre todo en la segunda vuelta, creo que encadenan 6 victorias consecutivas y terminan salvándose bastante cómodos, nunca mejor dicho, pero ya no es tanto impacto ver un equipo de la parte baja que juega buen fútbol, que busca tener tanta posesión de balón, y no es tanto impacto lo de Nico Paz, porque la temporada pasada de Nico Paz fue brutal y este inicio de temporada, de hecho, y acaban de dar el premio a Rising Star de este Sí, inicio de liga. Entonces, al final, Nico Paz no va a ser un descubrimiento, pero va a ser una confirmación. Si Nico Paz se confirma, vas a poder venderlo por lo que tú quieras y más. Y además, que yo creo que se queda básicamente por SES Fábricas y por el proyecto. SES seguramente va a seguir trabajando con él como lo hacía el año pasado y si no está SES, yo creo que seguramente se habría ido de ICOMO. Igual que quizá también es el último año de SES en ICOMO porque ya equipos como Leverkusen, equipos de mayor talla a nivel internacional, están llamando a la puerta y es cuestión de tiempo que pueda abandonar. y es lógico que esos equipos llamen. Es que al final, cuando lo haces también y en un equipo en el que se le presupone que
pues eso, que vas luchando por el descenso, recién ascendido, es que es normal que los equipos llamen a tu puerta. Me parece que ha sido inteligente quedándose, porque es un entrenador joven que tiene muchísima carrera por delante y que de momento tiene que crecer poco a poco, ¿no? Y que asentarse, que ver lo del cómo no ha sido flor de un día, sino que puede Mm. durar en el futuro, y por eso mismo también yo creo que Nico Paz y compañía pues han decidido quedarse, porque al final el cómo sigue con la misma columna vertebral y prácticamente cambiando un par de futbolistas, el mismo 11 que el año pasado, ¿no? Entonces, ver que esta temporada Europa yo creo que va a seguir siendo cara porque hay muchos equipos metidos ahí en la terna, pero que se quede cerquita, ¿no? De esos puestos europeos, si no llega a lucharlos hasta el final. Y eso yo creo que debe ser el siguiente paso del equipo. Otro de los clubes que a mí me ha dejado dudas esta de temporada, que lo hemos mencionado ahorita en el podcast, el Sassuolo. Pero Mm. porque el año pasado quedó muy por encima de sus rivales, me parece que fue muy superior, porque a nivel de plantilla creo que tiene buena plantilla, pero es cierto que en la primera fecha se enfrenta al Napoli, ¿no? Que ya pues tú contabas con que iba a perder, pero en la segunda juega contra la Cremonese, pierde en el último minuto, después de empatar el partido, de levantar un 2-0 en contra. Ahora creo que de ahí vienen dos rivales, creo que son Inter y Lazio, muy seguidos. Entonces, te puedes ver en el fondo, en la jornada 5-6, quizás sin puntuar, cuando ya has dejado pasar a un rival directo como la Cremonese de por medio. Entonces no sé cómo eso a nivel anímico, a nivel mental puede afectar al equipo y a la paciencia que tenga, por ejemplo, la institución, ¿no? Con tomar decisiones. Sí, en el caso de Sassuolo, que el año pasado era evidente que no estaban para Serie B, que era un equipo que estaba muy por encima de la categoría y al final, de principio a, de principio a fin de año, son los dominadores de la Serie B. Y el ascenso se da con varias jornadas de antelación por eso mismo. Las últimas jornadas ya son un paseo. A mí me ha sorprendido que en estas primeras jornadas, efectivamente, no han puntuado, pero realmente contra Cremonese pierden en el último minuto y en el primer partido sí que, en el partido contra Napoli sí que es un partido mucho más pobre. Es un equipo muy continuista respecto al año pasado. Es cierto que hay varios jugadores que han llegado, pero este salto de Serie B a Serie A no es tan pequeño como parece. Es cierto que hay jugadores, por ejemplo, ¿cómo se llama? El central de Cremonese, que metió el otro día, que no me sabe el nombre ahora. Basquiroto, Que, sí, que en Baskiroto es un jugador de tabla baja Serie A, tabla alta Serie B. Por ejemplo, claro. es un jugador que no nota el salto de categoría y demás, pero quizá jugadores que estaban en Serie B el año pasado a un nivel muy alto aún tienen que coger el ritmo, que me parece la diferencia más evidente, que en Serie A se juega a otro ritmo y el nivel técnico de los futbolistas es superior. Hasta que no cojas el ritmo, te va a costar. Sí, pues esa es la cosa, que yo creo que bueno, que el problema es que se puede ver abajo en Mm. jornadas próximas, ¿no? Pero bueno, a ver cómo se repone de eso. Bueno, y que obviamente puede competir, ¿eh? Pero es cierto de que yo creo que contra la Cremonese debería haber intentado no, o sea, lo tuvo, ¿no? A un minuto o a 30 segundos de puntuar. Pero bueno, al final el fútbol es lo que tiene. Pero después, por ejemplo, el Pisa sí que me ha gustado. El Pisa sí que me ha gustado cómo ha competido, por ejemplo, y es también un recién ascendido, ¿no? Que yo creo que también para Serie A quizás se le queda un poco largo lo que te has comentado, ese salto, pero creo que es un equipo Mm. que ha sabido competir bien en esta primera jornada. Sí, a mí la verdad es que en cuanto a plantilla me gusta más el Sassuolo que el Pisa. El Pisa no me llama mucho la atención y me parece quizá el mayor candidato al descenso de la categoría. También el presupuesto que tienen seguramente es inferior al Sassuolo, que tiene detrás una empresa como Mapei, que es bastante grande en la zona y que lleva más de una década invirtiendo en el equipo para que esté arriba en el fútbol italiano. Por cerrar, antes comentaste el nombre de Atalanta como decepción, al final perder a Gasperini. Gasperini hace que compites por encima de tus posibilidades y cuando bajas al mundo terrenal después de que te abandone, bueno, tu dictador, por así decirlo, porque al final Gasperini es una figura que manda demasiado, pues es normal que te cueste esta transición, pinta que puede ser un poco dura y estas dos primeras jornadas con empate
ante equipos que deberían ser inferiores, como son Mm. Pisa y Parma. Además, estos equipos perdieron el otro partido que jugaron y empataron con Atalanta. Entonces ya empiezas con mal pie. Veremos también la paciencia que se tiene con Ivan Juric, porque en Atalanta están muy acostumbrados a obtener resultados y cuando no llegan los resultados, al final el entrenador es el primero. Y sobre todo también, yo creo que el que puede salvar esto, pasa que claro, eso va a ser muy difícil, ¿no? Pero Lukman, ¿no? Que quizás no es el futbolista más diferencial de Atalanta y Lukman vive una situación ahora mismo en la que no sabemos muy bien dónde va a acabar, porque con el club está peleado, ya los mercados de fichajes creo que no quedan ninguno abierto, entonces, bueno, ¿qué va a estar? ¿Medio año en la grada? No lo sé, no lo sé. Pero tampoco está ni Lukman, creo yo, para pegarse medio año sentado en la grada, ni la Atalanta para desprenderse así como si eres su mejor futbolista. Entonces, bueno, si lo recuperase sería un fichajazo de aquí al menos hasta el mercado de invierno, hasta enero, espectacular, que yo creo que también es donde ha notado mucho Atalanta cierto bajón, ¿no? Pues que no está Gasperini y ese modelo de juego, y segundo que Lukman pues tampoco ha hecho acto de presencia en el equipo. Me parece una situación muy parecida a la que se vivió con Osimhen en Napoli, un jugador que es evidente que quiere salir, que te ha dado buen rendimiento y que lo tienes que encasquetar. Al final, Napoli consiguió que se fuese a Galatasaray a tiempo, pero en el caso de nigeriano no ha sucedido, porque sobre todo el PSG se había rumoreado que yo quería, incluso Atlético de Madrid, pero quizá eso era más humo que otra cosa, y termina el mercado donde empezó. Y veremos si en invierno no se va, porque en invierno seguramente va a haber perdido mucho valor, por así decirlo, van a querer recibir menos millones que querían en verano, pero es un jugador que si juega va a salir mejor de tu equipo y que te va a sacar de una mala racha constantemente. Entonces, habrá que ver qué pasa con él. Bueno, de momento, Atalanta que no consigue arrancar, este Spanish Como de reedición de aquel famoso Swansea, que sí que va bastante Mola. bien. Entonces, hay muchas noticias en Serie A, muchos equipos distintos que están dando fútbol y otros que están intentando dar fútbol, pero es lo positivo de esta competición. No sé si nos falta algo por comentar, si quieres dejar algún detallito más. No, yo creo que ha quedado todo muy completo, ¿no? No sé si me queda. Bueno, que este fin de creo que hay. No creo, no sé, hay Derby de Italia. Hay Juve Inter, me Sí, parece. O sea el sábado a las 6, ya pues, además, además, mira, a las 6 me parece una hora perfecta, ¿eh? Porque puedes no, hacer planes antes y después. Y ahora por la tarde en casita para ver el partido. Que no, que es un partidazo y que, bueno, va a ser la primera prueba de fuego para Kibu, ¿no? Para el Inter. Porque por mucho que haya estado en un Mundial de Clubes, al final venía de coger el equipo días antes, entonces tampoco tenía mucho más que hacer. Pero ahora yo creo que es una gran oportunidad para ver y testear la prueba de algodón, ¿no? A ver cómo está el equipo, cómo está Kibu. Y sobre todo porque la Juve viene también de hacer 6 de 6. Que oye, que si acaba ya toda esa jornada y se pone con 9 de 9, habiendo ganado al Inter, bueno, pues sí. a ver el equipo de Tudor hacia dónde llega. Sí, sí, es cierto que la Juve es 6 de 6, aunque se esté diciendo poco de ellos y que la Juve, si quiere competir, compite hasta sin querer. Pero bueno, es Sí. que la historia de la Juventus es así, que es un equipo hipercompetitivo siempre, excepto en casos puntuales que son los recientes. El sábado tenemos ese Juve Inter, pero también después hay un Fiorentina-Napoli muy atractivo a las 9 menos cuarto de la noche. Entonces, esta jornada hay bastantes partidos interesantes, sobre todo ese sábado y después el domingo también hay un Milan-Bologna que puede ser muy importante, igual que fue el año pasado para puestos europeos. Es cierto que es tercera jornada, pero ya son partidos que te pueden quizá ganar el average, quizá ganar un par de posiciones respecto a tu rival y además que el Milan no sé cuál es su objetivo, pero tiene que ser meterse en Europa siempre y más en esta época donde no es dominante, por así decirlo, a nivel nacional.
Pues muchas gracias, Adri, por haberte pasado. Espero que te hayas pasado bien y que te hayas divertido en este ratito. Como siempre que vengo para aquí, que me avisáis y me invitáis. Y nada, macho, que sabes que, a ver, siempre me lo paso bien cada vez que vengo a hablar contigo de fútbol italiano, con Maru también, un poquito menos con Manu, Con Manu menos. me lo paso menos bien con Manu, las cosas como son. No, pero me lo paso genial, me lo paso de escándalo y que sabéis que lo que necesitéis, pues me tenéis siempre para sacar un huequito, aunque sea muy temprano y el sol no haya salido. Bueno, de momento ya salió el sol, ya está un poquito ahí asomando. Quien te quiera escuchar, quien te quiera ver o lo que tú quieras, ¿dónde lo puede hacer? Pues eso, en la web oficial del Betis, en Radio Betis, que ahí tenemos un apartado para radio, porque la radio a nivel nacional o sea, a nivel local sí que se da en la provincia, pero claro, a nivel nacional no llega a la sintonía, así que bueno, en la web del Betis y en el podcast, en Spotify, en Eurogoles se llama el programa, y bueno, y por Mundo Deportivo y en todas estas colaboraciones que tenemos, así que bueno, que el que quiera escucharnos ya sabes que estamos por ahí y si no, pues cada vez que me invites aquí en La Voz del Calcio, pues es un placer estar con vosotros, hablar y que la gente me escuche. ¿Hay alguna red social que quieras dejar o ya Nada, en spam? Twitter. Bueno, X, ¿no? Es que no me acostumbro a llamarlo yo X, ¿eh? Mira que ya llevo tiempo, pero no me acostumbro a llamarlo X. Así que nada, ADR Soria y que facilito y el que quiera, pues sabe que me tiene por ahí para lo que necesite. Pues perfecto, entonces, recomendar a todo el mundo que te siga, que te escuche, porque siempre tienes algo que aportar. Los que seáis de Sevilla, pues lo podéis sintonizar, y los que no seáis de Sevilla o cercanías, pues nada, la web de Betis, que además es un equipo que está produciendo mucho contenido respecto a fútbol, ya sea directos, ya sea radio en este caso, entonces es muy interesante seguir a Betis en redes sociales y en su web. Y nada, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Adiós.